Pues muy buenos días a todos, bienvenidos a nombre del Consejo Directivo de la Asociación de Hoteles. Les damos la más cordial bienvenida a un webinar más. El día de hoy nos acompaña Erika Valencia, Javier Puente y Lénica Duarte. A continuación le doy la palabra a Javi para que les pueda dar un poquito de la introducción del webinar de hoy. Y pues nada, bienvenidos a todos. ¿Qué tal? Buenos días a todos, un gusto saludaros por este medio. Sé que ya estamos empezando a pelear los primeros clientes y bueno, yo creo que un cliente o un peso más al día es un buen síntoma, así que sigamos trabajando en esa línea. Pronto estaremos como hace poco. En el camino, pues como sabéis, hemos estado trabajando desde la base de la cultura higiénica, la distribución, las estrategias de marketing, temas de regulación. Bueno, yo he estado más en la parte de mercadotecnia, tecnología, y estoy muy contento de poder hacer hoy o estar participando en este webinar que trata de conciencia turística, ¿no? Lo quiero enfocar por ahí porque es una de las aceleraciones en cuanto a expectativas del cliente más fuertes que vamos a ver en los próximos años. Y como un destino urbano, que es la Ciudad de México, y una ciudad plagada de árboles, o al menos históricamente llena de árboles en este Valle de México, creo que tenemos una responsabilidad como industria de empezar a hablar del tema y empezar a hacerlo parte de nuestro día a día. Muchos creen que el sector turístico es una industria de chimeneas blancas, ¿no? Que prácticamente no contamina, lo cual no es cierto. Es una especie de mentira o verdad a medias que nos han estado contando desde los últimos 30, 40 años y que se queda solamente en medias verdades. La realidad es que un turista al día de promedio en cada uno de los hoteles en los que estamos está emitiendo alrededor de unos 40 kilos de CO2, ¿no? Algunos harán un esfuerzo mayor y otros harán un esfuerzo más chiquito. Pero eso es más o menos la probabilidad, sin contar el CO2 que emite al desplazarse desde su destino de origen. Es decir, un turista que llega de Nueva York a la Ciudad de México, solamente en el vuelo de ida ha consumido más de 500 kilogramos de CO2. Si vienes de Madrid, estamos hablando de 1.500. Pero solamente el taxi que lo trae desde el aeropuerto al centro histórico ha emitido 14 kilos de CO2. Imagínense la cantidad de contaminación que estamos generando a la industria con los 14 millones de turistas. Cuando hablamos de un turismo de slow travel, es decir, que tarda más tiempo o sea, que dura más su vacación, pues se diluye, ¿no? El impacto más fuerte, que es el del transporte original. Pero cuando hablamos de un turismo de negocios, se multiplica el impacto en el medio ambiente, ¿no? Entonces, creo que esta es una responsabilidad que debemos de empezar a tomar. Ya hay muchos ejercicios en el camino. Por ejemplo, Valencia ha tratado de convertirse o está tratando de convertirse en la primera ciudad con cero emisiones de CO2. Y eso no quiere decir que no emitan, quiere decir que lo compensan. Porque los árboles, precisamente de lo que nos va a hablar Erika el día de hoy, la plataforma Hectágono, la cual ella funda y que ahora procederé a presentarles, los árboles aquí son nuestros aliados. Prácticamente un árbol de 30, 40 años es un turista al día. Entonces, dentro de nuestros procesos debemos de empezar a pensar que también tenemos que empezar a conservar y plantar árboles. Pero tienen que ser árboles en la Ciudad de México, no pueden ser árboles en la reserva de Calakmul, porque esos no nos afectan tanto, ¿no? Esos ya están ahí. Tenemos mucho por delante para empezar a plantear y lo más importante, más allá de que la cultura empiece a ser más verde, también que lo empecemos a difundir. Ojalá podamos pensar dentro de unos años en que tenemos a la Ciudad de México como el gran destino con emisiones de carbono cero o 100% compensadas. Hoy tenemos con nosotros a Erika Valencia Torres, que es quien de verdad nos va a hablar de este tema y de lo que están haciendo ya en la Ciudad de México respecto a la recuperación de áreas verdes y a la reforestación. Yo simplemente he tratado de dar una pequeña entradita desde cómo podemos ver esto desde el sector turístico, y la oportunidad de trabajar con ella o estar un poquito más cerca nos puede ayudar a crear un producto más consciente.
Erika es arquitecta y coach holística de formación con maestría en diseño comercial del Politécnico de Milán. Cuenta con diplomados en arquitectura bioclimática y paisajismo regenerativo del Politécnico de Madrid. Actualmente forma parte del comité directivo del Consejo Económico, Social y Ambiental en la Ciudad de México, que es un organismo conocido como el CESA, que define las líneas estratégicas de desarrollo de nuestra ciudad. Y Erika es su parte importante de una de las vicepresidencias, si no me equivoco. Pero lo más importante es que Erika es una apasionada de la sustentabilidad, porque sin pasión lo anterior sirve simplemente para colgar los títulos en la oficina, y la restauración ambiental, lo que la llevó a fundar Hectágono, una empresa enfocada en promover estilos de vida sustentable, y Ríos Tarango, que es una asociación civil que busca la regeneración socioambiental de la barranca de Tarango en la Ciudad de México. Así que esperemos que la pasión que tenemos ahora encapsulada en cada uno de nuestros proyectos turísticos, pues embone con la pasión de Erika y podamos crear un destino líder, no solamente en cuanto a cultura, sino también en el siguiente elemento del turismo que va a ser fundamental en los próximos años, que es la sustentabilidad turística. Así que bienvenida, Erika, y aquí te dejamos a nuestros colegas que estoy seguro que van a empezar a generar un cambio importante gracias a ustedes. Muchísimas gracias por la presentación, Javi. Buenos días a todos. Vamos a compartir por aquí la pantalla. Y aquí está, listo. Pues justo como comentó Javi, hoy vamos a hablar del turismo. Perdón, del turismo y ambiente en la nueva normalidad. Y bueno, como ya saben, somos súper afortunados de vivir en un país mega diverso, en donde nada más, o sea, tan solo el 10% de la biodiversidad a nivel internacional se encuentra en nuestro país. Existen varios países llamados megadiversos y acá el 200,000 especies de animales y plantas se encuentran en México. O sea, cuando hablamos de este 10%, hablamos de esta cantidad de especies. Y aquí, para que vean un poco más este mapa, tenemos 41 reservas de la biosfera consideradas por la ONU como áreas naturales de un alto valor ecológico. Tenemos alrededor de 439 mamíferos, más de 26,000 tipos de plantas, 5 monumentos naturales, 707 variedades de reptiles, 176 áreas naturales protegidas, 67 parques nacionales, 18 santuarios nacionales, 18 santuarios naturales, 67 parques naturales, 282 especies de anfibios y tenemos alrededor de 13 ecosistemas según la CONABIO, que es la Comisión de la Biodiversidad. Y tenemos bosques nublados, bosques templados, matorrales, pastizales, selvas húmedas, selvas secas, dunas costeras, manglares, playas de arenas rocosas, islas, arrecifes, bosques de macroalgas y praderas de pastos marinos en México. Y bueno, realmente el turismo en México, como también muchos de nosotros ya sabemos, representa alrededor del 17.2% del PIB. Es generado por los ingresos del turismo que tenemos en México. Y el 85% del gasto proviene nada más de nosotros, de los viajeros nacionales. Alrededor de 209 millones de dólares es la derrama turística al año que generamos, siendo la tercera fuente de ingreso de nuestro país. Y más de 4 millones de empleos directos son generados a raíz del turismo, por lo que ahorita también representa una gran importancia para el país el tema del turismo, porque es parte de lo que va a restablecer la cuestión laboral en nuestro país. El 85% de los gastos turísticos provienen de viajeros nacionales, mientras que el 15% corresponde a los viajeros internacionales. Entonces, aquí nuevamente hablando de un turismo local, es parte de lo que tenemos que voltear a ver estos días.
Y bueno, si hablamos como de cuestiones de problemática o qué es lo que pone en peligro a todos estos ecosistemas que forman parte de que el turismo en nuestro país sea tan enriquecedor, son estos retos que representan para la industria de la hospitalidad, quien se beneficia directamente de nuestra riqueza natural, y que son los viajeros, ¿no? Y es tener una urbanización desordenada, como ha sucedido en los últimos años, una urbanización que sea irregular e inconsciente, o sea, que realmente no esté contemplando la vocación natural de todos estos espacios que se están urbanizando, el tener una pérdida de biodiversidad, que quiere decir que pues, todos estos espacios se empiezan a quedar sin esta riqueza natural, la contaminación por descargas residuales, que es el estar teniendo pues un empleo inconsciente precisamente de ciertas ecotecnias que podríamos estar aprovechando para poder tener procesos circulares y evitar que nuestros residuos se vayan a contaminar la naturaleza, la introducción de especies invasoras, que son pues especies que muchas veces vamos introduciendo en los ecosistemas, realmente sin contemplar el estar introduciendo especies nativas, sino especies que puedan acabar con las especies naturales de cada zona, y el cambiar los usos de suelo, que esto representa justo en lo que comentaba, de el cambiar la vocación de las áreas naturales y ponerlas en riesgo. Y bueno, nuestros ecosistemas también corren riesgo por la contaminación a causa de los residuos sólidos urbanos, que esto lo vemos continuamente en el cómo estamos generando de estas áreas, pues basureros a cielo abierto. La erosión del suelo, el desabasto de agua, el desabasto hídrico, y como ya lo comentábamos también, la deforestación. De nada más del 2002 al 2019, México perdió alrededor de 594,000 hectáreas de bosque y de bosque primario. El bosque primario son los bosques realmente, estos bosques como ancestrales que están llenos de árboles adultos y que son los cuales se encargan de realmente generar oxígeno, generar suelo, retener agua y ayudar como a todo este internet de la tierra de información, y cada año se han deforestado alrededor de 38.4 millones de árboles. Y bueno, el impacto del turismo, como ya lo comentaba Javi también, el turista promedio emite entre 10 y 102 kilogramos de CO2 por cada noche que pasa en un hotel. Y el transporte aéreo es una de las fuentes principales de gases de efecto invernadero en el turismo. En el 2018, la aviación comercial generó alrededor de 665 millones de toneladas de CO2, y no todos los empleos en el turismo reciben una compensación digna actualmente. En el 2017, la industria hotelera generó alrededor de 5.8 millones de toneladas de CO2, y los viajes en México en avión generan alrededor de 97 gramos de CO2 por persona por kilómetro. Y un turista genera alrededor de 27 kilogramos de CO2 por cada noche que se queda en México. Entonces, bueno, ya sabiendo como toda esta problemática, todas las causas que pueden poner en riesgo nuestras áreas naturales para seguir teniendo este gran atractivo turístico y formar parte de uno de los centros más atractivos del mundo del turismo, pues tenemos que migrar a tener un turismo sostenible, que es lo que va a hacer que estemos alineados precisamente con la vocación natural de nuestro país. Y para esto se propone utilizar óptimamente los recursos ambientales y conservación del patrimonio natural y de la biodiversidad. Para esto es entender precisamente qué recursos naturales existen en la zona en la que estamos generando este turismo, cómo podemos generar un aprovechamiento de estos recursos, pero entendiendo el tiempo de vida que tienen, entendiendo, digamos que pues todo el ciclo que están generando para poder precisamente generar procesos circulares con este turismo y recrear como todos estos procesos de la naturaleza. No sé si han escuchado de este término de biomimetismo, pero el biomimetismo es uno de los términos que nos invita a entender
cómo podemos imitar los procesos reales de la naturaleza para estar trabajando con ella, por ella, para ella y no en contra de ella. La reactivación de las microeconomías, y esto es trabajando con las comunidades locales, entendiendo las comunidades, todo el tema social de la zona en la que estamos creando este turismo, cómo podemos crear microemprendimientos con ellos, cómo podemos generar un consumo local, cómo podemos generar oportunidades de trabajo para todas estas personas. Precisamente aquí viene la generación de empleos. El preservar las culturas y tradiciones es muy importante, ¿no? Llegar a entender perfectamente cuál es la historia del sitio y cómo podemos trabajar con esa historia precisamente para darle una mayor riqueza incluso al turista como tal. Y promover un estilo de vida sostenible, ¿no? O sea, como hoteleros existe esta gran responsabilidad de poder crear no nada más para los huéspedes, sino también para los colaboradores y para los locales, el promover, el ser estas plataformas de sensibilización y de educación para poder estar transmitiendo estos estilos de vida sostenible. Y cuando hablamos de sostenibilidad, ¿de qué hablamos? Precisamente hablamos de este equilibrio existente entre la parte social o la humana, en otras palabras, la parte ecológica o la naturaleza y la parte económica, y que seguramente han escuchado mucho de este término de sostenibilidad últimamente a raíz de la Agenda 2030, que fue esta agenda creada en París, en donde nos comprometimos a poder en conjunto todos los países poder seguir los objetivos de desarrollo sostenible para la Agenda 2030, y quiere decir que para el 2030 todos tenemos que contribuir a una serie de objetivos, son 17 objetivos, para que en conjunto podamos mitigar la crisis climática a la que enfrentamos actualmente, podamos volver a colaborar con la naturaleza para proponer soluciones que realmente, digamos, que reviertan ciertos impactos y que podamos volver a regenerar nuestro ambiente. Y bueno, para viajar por México se vuelve hoy en día la nueva forma de cuidar el planeta, y es lo que queremos que los turistas entiendan, ¿no? De cómo nosotros en México estamos promoviendo estos objetivos de desarrollo sostenible para que cuando viajen acá no nada más puedan disfrutar de esta riqueza natural que poseemos como país, sino que también puedan venir a vivir en un entorno en el que proponemos el cómo volver a cohabitar en conjunto con la naturaleza. Y bueno, para el huésped esto realmente se vuelve, o sea, lo que crea es una satisfacción de los huéspedes, porque ahorita realmente en el consumo, el consumidor actual busca sensibilizarse, busca cambiar sus hábitos, busca tener hábitos de bienestar, busca tener hábitos mucho más sustentables y busca volverse un agente de cambio en el que sepa que todos los días está generando un impacto positivo para el ambiente. También lo que proponemos es, bueno, lo que se suma es tener un modelo de negocio sostenible y que esto se vuelva incluso, pues, digamos que un espacio aspiracional para que pueda ser replicable y para que muchos, incluso jóvenes estudiantes, puedan integrar el cómo se están realizando estas soluciones y volverlos estos modelos de motivación y de inspiración para que se pueda, o sea, para que pueda generar como esta réplica en la comunidad. Y tener la contribución que comentaba los ODS, ¿no? Realmente integrarnos a estos 17 objetivos de desarrollo que hablan de temas sociales, de temas económicos y de temas ambientales, incluso de educación. Y bueno, en Hectágono somos una empresa que fomenta el bienestar integral. Cuando hablo de integral, hablo de una cuestión holística en la que complementamos con temas espirituales, físicos, mentales, emocionales,
y buscamos que tanto las personas como las instituciones con las que colaboramos logren vivir con mayor conciencia y en un equilibrio con la naturaleza, nuestra comunidad y con nosotros mismos. Sabemos que los cambios reales nacen de acciones graduales que perduran en el tiempo y por eso nos dedicamos a diseñar, a implementar estrategias que logren una transición exitosa hacia un desarrollo sostenible. Que como ya les comenté, esta sostenibilidad habla de un equilibrio y armonía entre la naturaleza, la humanidad y la parte económica que la vuelva viable. Y nuestra misión es impulsar actores de cambio que todos los días tomen decisiones que integren a la naturaleza, a las personas y a la economía en un equilibrio que nos permita vivir en un mundo que crece y se desarrolla de manera sostenible. Hectágono tiene un gran compromiso con el desarrollo regenerativo. ¿Cuál es la diferencia entre sostenibilidad y hablar de regenerativo? Cuando hablamos de regenerativo es cuando nosotros como empresas creamos condiciones para la vida. Entonces, y como humanidad, digamos que tomamos esta acción, esta responsabilidad en nuestras manos de poder ser estos agentes de cambio que continuamente estén teniendo este impacto positivo hacia el ambiente, hacia la naturaleza, que nos veamos como parte de ella, que nos integremos, que colaboremos con ella y que volvamos a entender cómo cohabitar en conjunto la naturaleza, ¿no? Entendiendo que cada una de nuestras acciones, cada una de nuestras decisiones y cada una de nuestras actividades va a tener siempre un impacto positivo o negativo desde hacia nosotros mismos, hacia nuestra propia naturaleza, hacia los demás con los que estamos interactuando y hacia la naturaleza o ese entorno en el que estamos cohabitando. Entonces, bueno, justo este desarrollo regenerativo y sostenible lo que busca es reactivar microeconomías, como ya lo comentábamos, colaborar con el ambiente, restaurándolo y conservando nuestra riqueza natural, y en la parte social, preservar a nuestras comunidades, a su cultura y a sus tradiciones. Y con todo esto, recrear, repensar y reinventar el propósito de cada una de nuestras empresas. Y regresando al cuando tú viajas también impactas, aquí justo lo que buscamos es que se vuelva a tener se tenga una visita a los museos y a las zonas arqueológicas, que se descubran los sabores de México. Esto es a través de la visita a restaurantes, mercados locales que nos permitan conectar con México a través de sus sabores. Generar una lista de actividades que quieran hacer en las ciudades para que siempre se puedan descubrir ciudades nuevos. Aprovechar las ofertas y los paquetes que diferentes plataformas ofrecen. Generar un plan de ahorro mensualmente que permita disfrutar de la oferta turística y local y nacional del país. Y participar en las fiestas nacionales que celebran nuestra cultura. Y bueno, ¿cómo en Hectágono estamos, digamos que, contribuyendo con estas áreas verdes urbanas, estas áreas verdes de la Ciudad de México? Nosotros estamos ahorita trabajando principalmente con la Barranca de Tarango, que es la última barranca sin urbanizar de la Ciudad de México. Y si yo les preguntara para ustedes qué es una barranca, seguro van a pensar lo mismo que pensábamos todos nosotros antes de empezar a trabajar con esta zona hace alrededor de 6 años. Y que era, pues las barrancas nos han enseñado que son basureros, que son áreas inseguras. Realmente son áreas verdes que ni siquiera contemplamos como áreas verdes y que son zonas que tenemos muy olvidadas como zonas que ni siquiera deberíamos estar volteando a ver. Y si lo piensan, por ejemplo, en inglés hay un término que se llama watershed, y realmente el watershed, el término de watershed, o sea, estos espacios en donde se acumula el agua, realmente esto sí rescata lo que representan las barrancas en las áreas verdes, en las ciudades, ¿no? Y que son estos espacios de infiltración de agua hacia los ríos subterráneos. O sea, cuando hablamos de barrancas no estamos hablando únicamente de ríos superficiales, sino también de ríos subterráneos y de zonas que se encargan de infiltrar agua para abastecer de agua a más de 800,000, en el caso de las barrancas de la Ciudad de México, a más de 800,000 mexicanos, Y también cuando hablamos, por ejemplo, de comparar
nosotros deberíamos de tener acceso por habitante a 16 metros cuadrados de áreas verdes y actualmente tenemos acceso solamente a 7.54 metros cuadrados de áreas verdes. Entonces, si comparamos esto, no tenemos ahorita acceso ni siquiera a la mitad del porcentaje que deberíamos de tener para nuestro bienestar individual como personas en temas integrales de estas zonas, ¿no? Entonces, bueno, estas zonas, como les comento, representan en temas de abastecimiento hídrico para nuestra ciudad, una cuestión muy importante, también de captación de CO2 y también de biodiversidad. Estas zonas representan, son paso para aves migratorias, tenemos muchos reptiles, tenemos muchísima flora y fauna que no nos imaginaríamos que existe a 20 minutos de casi cualquier parte de la ciudad. Entonces me voy a la siguiente. El turismo local y las actividades recreativas es algo que estamos promoviendo ahorita en esta zona, ya que representan una forma económicamente viable no solamente para preservar nuestra riqueza natural, sino también, como lo comentábamos en diapositivas anteriores, para reactivar nuestras microeconomías, para generar empleos, para preservar culturas y tradiciones y para poder promover estos estilos de vida sostenibles. Y regresando a este mapa de Tarango, nosotros digamos que nuestra propuesta se basa en poder tener proyectos productivos en algunas zonas, en otras zonas restauración y conservación y en otras zonas proyectos recreativos. Y por proyectos productivos nos referimos a poder precisamente rescatar esta oferta de, por ejemplo, tener centros demostrativos en donde podamos tener temáticas distintas, por ejemplo, hablando del rescate del mezcal, del rescate del maíz criollo, del rescate de ciertos temas de vinos, del tema del cacao, del café, o sea, hablar de ciertas semillas autóctonas mexicanas que puedan empezar a volverse este museo viviente, no nada más de las buenas prácticas de producción, sino también para darle a la ciudadanía un espacio de entretenimiento alternativo en donde puedan irse a vincular con la naturaleza, con la cultura y las tradiciones mexicanas de una forma sostenible y entendiendo cómo se pueden crear todos estos procesos de maneras circulares, de maneras biomiméticas con la naturaleza, o sea, imitando cómo la naturaleza funciona y siempre en cada punto, digamos que entendiendo que cada proceso tiene que nutrir a otro proceso, como sucede en la naturaleza. Las áreas de restauración y conservación son aquellas áreas que precisamente van a tener la vocación de tener, por ejemplo, una remoción de cascajo y de todos los residuos que no deberían de estar en la zona y que se han vertido en la zona, desde temas de aguas residuales, como hablábamos en diapositivas anteriores, hasta temas de cascajo, hasta temas de de varios tipos de basura y de residuos, poderlas sanear, o sea, es decir, poderlas limpiar y poderlas reforestar, poder regenerar los suelos, poder reintroducir biodiversidad. Y también en un tema social, trabajar con todas las colonias colindantes, que estamos hablando de más de 30 colonias, de más de 60,000 habitantes. Esta zona nada más colinda con Santa Fe, con Barranca del Muerto y Periférico, con Las Águilas y Centenario y con 5 de Mayo. Y tenemos varias vías primarias muy cercanas que son Periférico, alta tensión y la supervía, lo cual lo vuelve accesible para casi cualquier parte de la ciudad. Y hablando de proyectos recreativos, son todas esas iniciativas que vinculan al ser humano con la naturaleza de una forma deportiva, por ejemplo, hablando de proyectos como bici de montaña, como senderismo, como avistamiento de aves, etcétera. Y bueno, nosotros consideramos precisamente, como lo comenté, que uno de los primeros pasos antes de llegar a la introducción de proyectos ecoturísticos, recreativos y productivos
es la restauración tanto social como ambiental. Y cuando hablamos de restauración, precisamente hablamos de lo que comentaba, que es este saneamiento, o primero digamos que, pues sí, sanear o sanar la zona, limpiándola de todo lo que no debería estar ahí, restaurando vinculaciones con las comunidades colindantes, volviendo a o regenerar estos lazos de agentes de cambio y de creación de microeconomías con las comunidades colindantes, generando proyectos de reforestación, de nutrición de suelos, de limpieza de ríos, de cuerpos de agua, para posteriormente poderlo introducir. Y ahorita, actualmente, precisamente este mes, estamos generando la primera reforestación virtual en la Ciudad de México, que precisamente a raíz de la situación actual de confinamiento no pudimos tener las reforestaciones que teníamos con voluntarios en años anteriores, que eran reforestaciones de alrededor de 3 meses, que son los meses de lluvias, en donde tenemos una afluencia de alrededor de 600, 800 voluntarios al fin de semana. Ahorita generamos esta reforestación a modo virtual en esta última barranca sin urbanizar de la Ciudad de México, con un objetivo de plantar alrededor de 4,000 árboles en un tiempo récord de 6 días, generando 40 empleos locales de personas que se quedaron sin trabajo a raíz del COVID, y con una alianza con Reinserta, que es esta asociación civil que se encarga de reinsertar, de generar este proceso de reinserción social de personas que vienen saliendo de reclusorios de la cárcel para poderlos reintroducir al sector laboral. Y bueno, estamos proponiendo precisamente sembrar esta nueva normalidad en donde, como les comentábamos, vamos a reforestar 4,000 árboles, vamos a tener alrededor de 6,070 árboles adoptados, vamos a tener 3.6 hectáreas de suelo restaurado, 40 empleos verdes temporales. Estamos generando más de 700 comidas preparadas por comedores comunitarios de la comarca, porque siempre buscamos, digamos que en todas las ramas de nuestras propuestas, tener siempre a las comunidades colindantes de cierta forma colaborando con nosotros. Y no sé si sabían, pero por ejemplo los comedores comunitarios son comedores que están situados en zonas pues de cierta vulnerabilidad en la ciudad, que sirven más de 600 comidas al día por alrededor de 10 pesos y que fungen como estos espacios en donde las personas en estas colonias se juntan, ¿no? Estos espacios comunitarios. Entonces es también otro de los proyectos que tenemos, el cómo restablecer o cómo restaurar y cómo volver a generar estas conexiones, habilitando estos comedores comunitarios con huertos en azoteas y con estos factores de bienestar. Estamos teniendo más de 80 embajadores, influencers y líderes de opinión, ya que estamos teniendo todos los días mentorías para estos 40 empleos verdes, así como teniendo live streamings de los distintos embajadores que están viniendo a estas reforestaciones virtuales. Tenemos más de 14 mentores en competencias interpersonales y 36 horas de capacitación en cómo reforestar, la parte técnica, en cómo realizar las cepas, cómo nutrir el suelo y cómo hacer la composta, y los últimos días son precisamente para la plantación. ¿Y cómo pueden sumarse? Bueno, pues la tasa promedio de supervivencia de los árboles reforestados que nosotros manejamos actualmente en Hectágono es del 50%, perdón, es del 83%, cuando en otras partes, digamos que en la Ciudad de México o en México, las tasas de supervivencia que se han logrado son alrededor del 50% y nosotros hemos logrado el 83%. Justo estamos este año con la propuesta de adopción de árboles por medio de la reforestación virtual, en donde, como les comentaba, tenemos este objetivo de 6,070 árboles. Y para lograr la supervivencia de los árboles, por eso hablamos de adopción, es necesario cuidarlos y mantenerlos durante los siguientes 2 años. O sea, esta adopción asegura que por 2 años existan manos de empleos verdes locales que puedan estar cuidando de estos árboles con nutrientes al suelo,
con vacunas, ¿sí? Justo es de las cosas que hemos aprendido, que los árboles se deben de vacunar cuando tienen ciertas enfermedades, con saneamiento, con riego, cuidando el tema de brechas contra incendios y lograr que estos árboles puedan crecer fuertes y sanos para que puedan cumplir el propósito de aportar aire limpio a nuestra ciudad y que en un futuro cercano podamos tener estos bosques primarios en la ciudad. Con una única aportación, justo se garantiza que el árbol tenga el mantenimiento y monitoreo necesario para sobrevivir durante los próximos años. Y lo que buscamos también es que estos árboles son árboles nativos. Como les comentaba igual al principio, es importante que las especies que se introducen en las áreas verdes siempre sean nativas y sean especies que van de acuerdo a los planes de manejo de cada zona para no introducir especies extrañas o ajenas a estos espacios. Y bueno, justo para sembrar este nuevo futuro necesitamos aprender de nuestra propia naturaleza y de aquella existente en nuestro entorno como un equilibrio en armonía perfecta, generando condiciones que favorezcan a la creación de la vida de manera continua. Y para cerrar, que me faltó decirles esta parte, independientemente de que estemos empezando ahorita con la barranca de Tarango, nosotros estamos hablando de un corredor entero de barrancas en donde justo podamos tener toda una propuesta ecoturística que pueda no nada más darle esta oferta a la ciudadanía de estarle dando servicios ambientales, de tener esta oferta de entretenimiento, de educación, la creación de microeconomías, ya que estamos incluyendo a distintos emprendedores, no nada más, digamos que locales de la zona de Tarango, sino de toda la ciudad. Actualmente tenemos proyectos de abejas, de mariposas, de huertos, tenemos como 3 proyectos distintos de gestión de orgánicos, proyectos de gestión de residuos sólidos, tenemos, ahorita está entrando un proyecto increíble para poder tener este primer centro de acopio, proyectos de ajolotes, proyectos de conservación de biodiversidad, hablando de aves. Hay un proyecto que se está dedicando a poder conservar y reintroducir especies como búhos, águila real, halcones, tenemos temazcales, tenemos proyectos de entrenamiento al aire libre, captación de agua pluvial, energía solar, drones, y continuamente digamos que lo que buscamos es tener este espacio en donde las personas puedan ir a experimentar distintas iniciativas que les puedan otorgar niveles máximos de bienestar, herramientas para poder ser mucho más sustentables, poder ir a sembrar un nuevo futuro, como en esta propuesta de la reforestación, o sea, realmente poder ir a tener un espacio en donde podamos ir a ser agentes de cambio, pero también aprender de otras iniciativas, y que esto que está sucediendo en Tarango pueda replicarse hacia todas las barrancas de la Ciudad de México y pueda ser algo que esté cerca literalmente de todas las colonias, ¿no? Y para cerrar, lo último sería justo lo que hemos hecho en los últimos años, es integrar todos estos proyectos, que es importantísimo para que los proyectos ecoturísticos realmente estén integrados holísticamente, integrarlos de manera intersectorial, ¿no? O sea, siempre entender que todas las partes de la comunidad son muy importantes para que estos proyectos puedan trascender, y esto es siempre tener al sector público integrado, siempre tener al sector privado integrado, a la academia, a la sociedad civil, estudiantes, padres de familia, que sean proyectos multigeneracionales, multigénero, y que realmente podamos llegar a todas las partes de la comunidad para realmente integrarnos ecosistémicamente como la naturaleza nos enseña a hacerlo todos los días. Y muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, Erika. La verdad que súper interesante lo que nos estás comentando. Te iba a interrumpir porque me encantó la parte en la que presentaste el turismo al principio. Gracias por ese análisis. Me imagino que ha sido una chamba, ya que ustedes se dedican a la segunda parte. Y hay una reflexión que uno a lo que tú decías, que es que desde la perspectiva del marketing, al menos lo que a mí me han enseñado siempre, y como entendemos
ese valor añadido que da la mercadotecnia o el marketing a los negocios. Siempre nos han dicho que nosotros hemos de generar valor para los stakeholders o los colaboradores o asociados de la empresa, ¿no? Que son estos 4. En forma de dividendos a los accionistas, en forma de pagos de salario a los trabajadores, en forma de pagos de facturas a los proveedores y en forma de producto, valor entregado, servicio al cliente, ¿no? Pero nos olvidamos del medio ambiente y de las comunidades que están fuera del sistema o en situación de pobreza. Entonces, la empresa está mal planteada. O sea, lo que nos han enseñado en las escuelas de negocio en los últimos 40 años, se han olvidado de que no estamos considerando nuestros procesos como también una manera de dar valor al medio ambiente y a las comunidades que están en situación de pobreza, ¿no? O que no están en el sistema. Y yo creo que esta crisis o esta coyuntura que estamos pasando nos hace reflexionar de que tal vez haya que empezar a incluir también en nuestros procesos cómo ayudar al medio ambiente a través de asociaciones como ustedes y ayudar a comunidades, ¿no? Que no son capaces, por la educación, por la exclusión social o por lo que sea, a formar parte del sistema, ¿no? Entonces, bueno, yo me añado eso porque es justo en lo que estoy trabajando en mi hotel y bueno, con ustedes también que nos están echando ahí una mano y por eso me apetecía que pudieras conocer al resto de nuestros colegas hoteleros, a ver si alguno se anima y si tiene alguien alguna pregunta, pues este es el momento para que nos la tire y si no, pues ahí, no sé si has dejado por ahí tu contacto, entiendo que sí, ¿no? Erika. No dejé mi contacto, pero justo que tú, o sea, aprovechando que tú ya conoces también, o sea, digamos que, o bueno, conoces un poco más Hectágono, no sé si algo, digamos que quieras justo aportar a cómo se explicó, si alguna parte crees que puede haber quedado, digamos que al aire o inconclusa o poco digerible, que justo podamos complementar para terminar de explicar todos los puntos que se bajaron en la presentación. Bueno, claro, aquí hay 2 partes en esta presentación. Tenemos que primero generar esa conciencia y ver quiénes de nuestros colegas, pues de entrada nos empezamos a sensibilizar, ¿no? Porque hay una etapa de sensibilización y de entender que el cliente, y si coincide que su cliente está pensando en esto, si un proyecto como el vuestro en alianza con un hotel genera valor al cliente, pues hay que empezar a hacer cosas, ¿no? Yo creo que cada hotelero buscará alianzas distintas. Sé que ustedes tienen por ahí la oportunidad de donar o de la búsqueda de una donación a través de dedicar ciertos árboles o tanto plantados como recuperados. También sé que tienen experiencias turísticas en la zona de la Barranca, que espero que se reactiven pronto y que pueden formar parte también de una actividad turística para poder generar esa experiencia presencial. No sé o sea, yo entiendo que tienes de entrada esos 2 productos, ¿no? ¿Alguno más nos quisieras contar? Sí, justo es esta parte de poder colaborar o sea, en cuanto a los espacios, digamos, en cuanto a estas áreas verdes, sí, o sea, pueden participar justo en poder tener un centro demostrativo, o sea, lo que les comentaba que queremos justo, digamos que resaltar la cultura y las tradiciones mexicanas por medio de estos centros demostrativos que puedan ser como este museo vivo, ya sea del vino, del ajolote, o sea, realmente queremos que las personas puedan ir a vivir en cada uno de estos espacios fuera del tema de los emprendimientos que son más chiquitos, pero igual me gustaría invitarlos a conocer, creo que si conocen pueden entender más lo que estoy diciendo. Pero los centros demostrativos hablan de tener, por ejemplo, hablando del maíz criollo, que es el primer centro demostrativo con el que estamos experimentando, tienen un tema de laboratorio ciudadano para que digamos que a nivel academia siempre pueda haber una experimentación, un tema de siempre tener una tienda para souvenirs, que las personas se pueden ir siempre con un souvenir de temas de maíz criollo, un tema gastronómico para que puedan degustar todo lo que sale del maíz criollo, los más de 90 tipos de maíz criollo que tenemos en México, y una parte productiva en donde las personas puedan entender el proceso productivo del maíz de una forma regenerativa. Claro. Entonces,
que buscamos expandir para cada uno de los proyectos que ahorita se tienen como emprendimientos y que igual en los emprendimientos todos los fines, bueno, un fin de semana al mes tenemos el día hectágono, que es el día en donde pueden ir a vivir una experiencia de cada uno de los proyectos que cohabitan este espacio. Y estos proyectos sí también se vuelven experiencias para los turistas, ¿no? O sea, de pronto incluso, por ejemplo, para el turista internacional, los proyectos tanto de ajolotes como el proyecto de Temazcal son temas que llaman muchísimo la atención. En el Temazcal, por ejemplo, tenemos, el Temazcal está hecho por un emprendedor de raíces mayas zapotecas. Entonces eso se puede ver desde la parte en donde se prende el fuego, que es una cabeza de Quetzalcóatl, hasta cómo está labrada toda la historia de los mayas y de los zapotecas en el Temazcal. Entonces justo se busca poder rescatar cada uno de los detalles y las personas que trabajan, bueno, ahorita en Hectágono como tal, justo la creación de estos empleos verdes. Y también, como tú dices, se puede participar en el tema de las reforestaciones para que el turismo local, o sea, en el turismo local nos podamos volver parte de la regeneración de nuestras propias áreas verdes. Claro. Pues si quieres, a través de Adri, y cuando tengáis bueno, no el primero porque estaréis llenos seguramente, pero cuando podáis organizar uno y nos paséis la invitación, nosotros desde la asociación podemos organizar una visita ahí a la barranca y que los hoteleros veamos, bueno, y como todos nuestros colegas de la asociación, veamos el trabajo que estáis haciendo y hagamos una plática, ¿no? A ver ahí ya más en persona, con sana distancia, con todas las medidas que nos pidan, pero ya volviendo a la vida, podamos pues, ver el trabajo in situ y que se nos ocurran ideas. Y a partir de ahí ya vas trazando la relación uno a uno. La podríamos planear, no sé cómo lo podríamos justo, o sea, ver con los distintos asistentes, pero yo creo que lo podríamos planear para finales de septiembre. Perfecto, yo por mí ahí estaré. A ver quién se apunta. Sin problema, muchísimas gracias. Buenísimo. Muy bien, pues veo que no hay no sé si hay por aquí alguna pregunta más. Felicitaciones. Por ahí comenta Carlos de Jesús, sí, nos felicita. Y nada, pues nos vemos entonces pronto. Claro. En persona, Erika. Y no sé qué, o sea, si quieres que justo, bueno, me imagino que generamos la experiencia con ustedes y ustedes la comparten con el resto de... Sí, exacto. Perfecto. Aquí Adri es la crack ahí moviéndolo. Con todo gusto, hacemos lo que ustedes quieren. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos. Un abrazo a todos. Estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Erika. Muy bien. Buen día. Muchos ánimos en el regreso. Con la recuperación, mejor dicho. Adiós.